Entre tanto, la oposición venezolana rechaza revivir el diálogo con el gobierno. Consideró como inaceptable la propuesta presentada por los facilitadores internacionales para revivir la mesa de trabajo con el gobierno de Nicolás Maduro, el cual no contempla elecciones presidenciales este año. Vamos a intentar establecer comunicación en Venezuela con Amelia Belisario, diputada de Primero Justicia y Bloque de la Unidad Democrática de la Asamblea Nacional. Intentábamos hacer una conexión vía Skype, pero precisamente la situación también afecta las telecomunicaciones. Vamos a hacer esta llamada vía telefónica. Amelia, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y a NTN 24 por estar siempre pendientes, de lo que está sucediendo hoy en nuestro país, lamentables acontecimientos, pero es importante que el mundo sepa que aquí seguimos luchando por la democracia y por supuesto por rescatar el voto para todos los venezolanos y que los venezolanos sean protagonistas de la historia del país. La oposición dice que es inaceptable esta propuesta para revivir el diálogo en esas circunstancias. Mira, lo que pasó lamentablemente es que nosotros acudimos a un encuentro en el que se fijaron condiciones muy claras para que la oposición continuara el proceso de diálogo. Lamentablemente, los acuerdos a los que habíamos llegado era, en principio, la liberación de todos nuestros presos políticos. Habíamos solicitado además que se permitiera la ayuda humanitaria para que pudiera hacerle una mano solidaria, tender una mano amiga a todos los venezolanos que hoy en día necesitan alimentos y necesitan medicinas. Además de eso, solicitamos que el respeto a las instituciones, el respeto a la Asamblea Nacional y, por supuesto, solicitamos lo principal para los venezolanos, era el cronograma de las elecciones, unas elecciones regionales que además están vencidas por la Constitución Nacional, están expresas en la Constitución y están vencidas desde el año pasado. Solicitamos además que se nos otorgara un cronograma electoral para los municipios, pero por supuesto nosotros queremos que se adelanten las elecciones presidenciales. Los venezolanos quieren votar, los venezolanos rechazan la violencia, los venezolanos se manifestaron masivamente a través del voto en diciembre del 2015 para escoger una Asamblea Nacional del cambio, del progreso y de la paz, y lamentablemente este gobierno sigue sin reconocer y respetar, además, sigue irrespetando a todos los venezolanos que se expresaron y escogieron a sus representantes para esta Asamblea Nacional. El gobierno insiste en desconocer a la Asamblea Nacional, utiliza al Tribunal Supremo de Justicia para imponer y desatar un sinfín de sentencias, nada más en lo que va de año, si mal no me equivoco, ya van 8 con las que salieron el día de ayer, 8 sentencias en contra de la Asamblea Nacional, usurpando funciones de la Asamblea Nacional, y durante el año 2016 fueron más de 40 sentencias usurpando funciones de la Asamblea Nacional. Entonces, el Poder Ejecutivo sigue utilizando al Poder Judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia para usurpar las funciones del Poder Legislativo que fue legítimamente electo por todos los venezolanos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aceptar continuar en un proceso de diálogo cuando aceptamos sentarnos a dialogar y lamentablemente el régimen, que no tiene palabra, decidió bloquear cualquier posibilidad de ir a elecciones? El gobierno decidió no contarse más en este país y lamentablemente, si no hay elecciones, ¿cómo podemos hablar de democracia? Si aquí este gobierno decidió no ir a elecciones, ¿cómo podemos seguir los demócratas sentados en una mesa de diálogo? Lamentablemente, lo que estamos es a la espera de que el gobierno determine cuál es la fecha de las elecciones sin miedo. Lo que estamos pidiendo es que dejen el miedo, que salgamos a votar, que los venezolanos se expresen. Si nosotros obtenemos un cronograma de elecciones, pues gustosamente nos sentaremos a conversar, pero nosotros necesitamos votar. Porque los demócratas piden eso, piden elecciones, y eso es lo que estamos pidiendo. Unas elecciones para que los venezolanos puedan expresarse y poder salir finalmente de la pesadilla que hemos tenido que vivir todos estos años. ¿Estas fechas serían una prueba efectiva, contundente, para avanzar el diálogo, buscar una solución a la crisis política, a la crisis democrática, más allá de seguirle dando oxígeno al propio chavismo? Mira, aquí no se trata de darle oxígeno al gobierno o a la oposición. Aquí lo que necesitamos es darle oxígeno a los venezolanos que se nos están muriendo de hambre y sin medicinas.
Aquí lo que necesitamos son soluciones rápidas para poder atender a la gran población del país que hoy en día se encuentra haciendo colas interminables para poder adquirir alimentos. Aquí lo que necesitamos es, repito, poder cambiar este gobierno por la vía pacífica, democrática y electoral, para que nosotros podamos tener paz en cada hogar de este país. Lamentablemente este gobierno no quiso rectificar, lamentablemente este gobierno no quiso ni siquiera escuchar las propuestas en materia económica que hicimos desde hace muchísimos años, y por eso es que estamos en la situación en la que estamos. Esto es un gobierno que además, escuchaba antes en el inicio de tu programa, los índices de corrupción en los que se encuentra Venezuela, pues es muy lamentable porque eso depende justamente de que aquí no hay democracia, aquí no hay transparencia en el ejercicio de la función pública, aquí no hay ningún tipo de sanción. ¿Por qué? Porque todos los poderes, a excepción de la Asamblea Nacional, están secuestrados por el gobierno. Todos pertenecen al partido de gobierno. Y si todos los poderes están secuestrados, no existe ningún tipo de control. Y si además el Tribunal Supremo de Justicia usurpa las funciones de la Asamblea Nacional, pues entonces ¿cómo la Asamblea Nacional puede cumplir con su labor de control y de fiscalización sobre el Poder Ejecutivo? Todo lo que estamos luchando es para poder llegar a un proceso electoral. Y lo hemos dicho en otras oportunidades. No importa si tenemos que inclusive ir a elecciones generales, donde inclusive nos volvamos a contar los diputados. Nosotros no tenemos miedo a contarnos, nosotros no le tenemos miedo al pueblo. El que le tiene miedo al pueblo es el gobierno, que decidió no ir más nunca a elecciones. Sí, Amelia, quisiera hacerte una pregunta muy puntual. En los últimos días el gobierno de Estados Unidos, ya con Donald Trump en la presidencia, ha manifestado su interés por apoyar una transición democrática en Venezuela. Ha criticado no solamente al gobierno chavista, sino a la continuidad a través del gobierno de Nicolás Maduro. Ha mostrado su intención de que a través de la OEA se invoque la Carta Democrática. A tono personal, ¿tú estarías a favor de tomar ese interés por parte de Estados Unidos para abordar el tema de la democracia y la vida política en Venezuela? Mira, yo creo que nosotros en este momento lo que estamos es a favor de la paz y de la democracia y de que los venezolanos podamos estar tranquilos. Yo creo que es importante que todos los demócratas o todos los que se hacen llamar demócratas en el mundo nos apoyen en este clamor de tener elecciones a la brevedad posible. Yo creo que la comunidad internacional, gracias a Dios, en los últimos meses ha despertado, ha manifestado su solidaridad para el Parlamento venezolano, y yo creo que es importante que los demócratas empiecen a observar lo que está sucediendo en nuestro país y que el llamado es a tener elecciones. Los venezolanos estamos seguros de poder resolver este problema a través de las elecciones. Esta situación se resuelve si los venezolanos tenemos la oportunidad de ir a votar. Por eso es que es tan importante que cualquier llamado de la comunidad internacional sea un llamado al respetar las instituciones, al respeto entre todos los actores políticos de la sociedad, pero sobre todo sea un llamado a la paz y un llamado a las elecciones, un llamado a que tengamos elecciones a la brevedad posible. Si la comunidad internacional entiende la situación y la grave crisis en la que estamos en este momento, yo estoy segura que todos los demócratas se unirán al llamado de elecciones. Nosotros lo que queremos es tener elecciones, que se respete la voluntad de los venezolanos, que se respete la autonomía de la Asamblea Nacional y que se respete, por supuesto, a cada uno de los venezolanos que escogió esta Asamblea y cada uno de los venezolanos que en cada rincón del país está clamando por un cambio pacífico, por un cambio democrático y por un cambio electoral, porque los venezolanos no queremos atajos, no queremos más violencia. Ya tuvimos muchísimo, hemos aprendido muchas lecciones en todos estos años. Nosotros lo que queremos es paz. Queremos una transición en paz, queremos una transición democrática, sí, como la han tenido muchos países en Latinoamérica, y de verdad que el llamado es a que todos los demócratas del mundo se puedan unir a nuestro llamado de elecciones. Yo entiendo además que los facilitadores del diálogo convocados para el país en los próximos días están realizando la propuesta, pero es que nosotros no podemos seguir sentándonos con un gobierno que no tiene palabra. Nosotros estamos discutiendo dentro de la mesa de la unidad democrática cuáles son las condiciones de esa propuesta, y si esas condiciones satisfacen las necesidades de los venezolanos, nosotros vamos a considerarlo. Pero la verdad es que hoy en día no hay ninguna propuesta por parte de los facilitadores que le dé soluciones al pueblo. Las soluciones del pueblo son básicas.
Sí. Libertad para los venezolanos, democracia a través del voto y que podamos expresarnos libremente todos los venezolanos y ser protagonistas de la historia. Agradecemos a Amelia Belisario, diputada de Primero Justicia y Bloque de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros en la tarde. Gracias a ustedes.